Bueno, buenos días. Voy a presentar el segundo avance del proyecto de sistemas digitales, el cual consiste en generar un juego llamado Crossy Road, el cual es una gallina que va a tratar de cruzar la calle. Ya inicialmente pues se generan los diferentes objetos a partir de, por así decirlo, una matriz con las diferentes posibilidades de los objetos. Por ejemplo, este es un objeto que yo deseo en este momento, que es, por así decirlo, un barco que tiene de entrada ciertos valores, ciertas características que le da el color sobre un valor de una matriz, el cual se va a generar como tal una matriz a partir de esta función, que es la segunda máquina de estados, en la primera palabra, que es tablero. Se van generando como tal las diferentes funciones. Inicialmente se genera una para crear unas condiciones iniciales, que es a partir de esta función de variable, que genera como tal la primera entrada de los tableros, como se puede evidenciar acá. Es a partir de las posiciones se va generando el primer tablero, inicializando a partir de un background o de un fondo, el cual se ha generado a partir de un número randómico que determina en cierto modo la posibilidad de generar ciertas características. O sea que el juego consiste como tal en tener tres diferentes tipos de suelo según yo lo determine, el cual consiste en tener un césped, una calle y un objeto también llamado agua, que es como un río, por así decirlo. Ya con esto se genera el plane inicial, como se evidencia en la FSM2. Voy a cerrar un momento acá las características de los diferentes objetos, iniciando con tablero. Después, como se evidencia acá en la secuencia de salida, se genera el background, se generan las condiciones, se generan las pinturas iniciales y se generan otras variables, que son las variables que se van a actualizar y se van a mostrar. Después de eso, se determina como tal la entrada de los botones a partir de unas variables globales, para evitar, por así decirlo, el traslado de estas variables a partir de la primera máquina de estado, el cual consiste en determinar únicamente el estado de un botón. Ya con esto se determina un estado de espera mientras se oprime el botón, y con esto se generan los diferentes, por así decirlo, momentos. Como se ve acá, se determina un estado de parada en dado que se mantenga el botón presionado. En dado caso que se suelte, va a la siguiente condición, que es C1. En la condición C1 se actualiza el valor de mis variables. Ya con esto se determina la entrada de los botones, y con la entrada de los botones se determinan las posiciones. Sin embargo, para determinar las posiciones es necesario pues determinar, por así decirlo, unas características. En el momento de que si se pulsa hacia arriba y está llegado hacia un momento el tablero, se cambia de tablero. En otra parte, si se pulsa un botón, por ejemplo a la izquierda, no se puede salir por así decirlo, de la matriz, por lo cual se restringe ese movimiento. En dado caso, pues se genera el movimiento, como se evidencia en estas secciones. Ya con esto se genera la función de parámetros, el cual consiste en la generación de las matrices. Por ejemplo, como se puede evidenciar en esta función paint, se genera como tal los objetos. A partir de la creación de los objetos se genera una matriz en donde se determina como tal la matriz del juego y la matriz del background, o la matriz que no se ve pero sin embargo está presente, sobre la cual se actúan las diferentes reglas de este juego. Ya con esto se evidencia que uno lo que hace es implementar las reglas del juego a partir de esta función, sobre la cual se determina si hay un cambio en el movimiento a partir de la variable next post, o siguiente posición del pollo, la cual pues va variando a partir de la entrada de los botones, y esta también va a variar un valor de una pequeña matriz que se determina a partir de mgame2,
bueno, la matriz de juego background, por así decirlo. Ya con esto se determina que si la posición cambia, no cambia. Si la posición no cambia, se determina el estado actual de la matriz. Si esta ha cambiado, significa que en algún momento nuestro jugador ha sido arrollado o simplemente ha cambiado de posición. O la otra posibilidad es que vaya en un barco. Por ejemplo, cuando este objeto va, por así decirlo, en un barco, el objeto o la gallina va a tener las mismas propiedades del barco, el cual se va a andar moviendo con él como si estuviera dentro de él. Por lo cual, pues se genera como tal esta matriz, se genera el pollito que está dentro. Para determinar que está dentro del barco, genera como tal una estela, determinando así la posición. A su vez, con esto también toca determinar si en dado caso nuestro jugador vaya a cambiar de posición a partir de esta parte de la función, cual si cambia de posición, tiene que determinar si ha estado en un barco, porque si ha estado en un barco, lo que pasa es que el movimiento de un jugador siempre va a estar regido a partir de 6 en 6 el movimiento. Sin embargo, el barco, como se está moviendo de una unidad en una unidad, simplemente va a generar, por así decirlo, variaciones de las posiciones, los cuales se tiene que corregir a partir de estas funciones, que uno hace referencia al césped y dos hace referencia a la carretera. En dado caso, si la posición es 3, no se va a generar esta variación debido a que puede llegar a un barco o simplemente puede pasar de un barco a otro. Ya con esto explicado, vamos a simular como tal procedimiento. Acá podemos ver la cámara, mis diferentes botones y la simulación del juego. Ya con esto podemos ver cómo los diferentes objetos a diferentes velocidades, a partir de, por así decirlo, una matriz con las posiciones de los carros, que genera en qué posición va a estar los carros, en qué posición va a estar determinado las rocas, los barcos, los cuales van a ir variando con respecto al tiempo. Si le damos pausa y evidenciamos, acá podemos ver, bueno, como tal que las variaciones de las diferentes posiciones, el pollo como no se movió de posiciones, por ejemplo posiciones de carros que en el anterior mapa no habían, posiciones en los barcos, posición de creación de objetos. La creación también de objetos consiste en una función la cual pues determina a partir de un número randómico, que por ejemplo en mi caso tuve que dejarlo a menor de un 2% para generar estos objetos, como a su vez también es necesario tener en cuenta cuando estos objetos se limpian, no se limpian, que cuando estos objetos se pueden poner, cuando no se pueden poner, por ejemplo cuando únicamente está arrancando la matriz y la matriz está llena, está ocupada, no se puede poner ningún objeto. Son las limitaciones del desarrollo del programa. Ya con esto, en el momento en que yo vuelva a simular, piernas, malditas variables, maldita sombra. Ahí fue donde me morí. Cuando la simulación se para, es el momento de que está en estado de espera a que yo le pulse un botón para reiniciar el juego. Después esto obviamente en la siguiente entrega se va a ir variando. Ya con esto pues se puede evidenciar de cómo es la respuesta del programa con respecto a que yo pulse y levante un botón. La gallina se va a ir moviendo, se va a ir desplazando en las diferentes posibilidades y se detiene la simulación cuando está atropellado. Puede evidenciar el funcionamiento del programa al momento en que yo genere como tal un movimiento hacia arriba, un movimiento hacia abajo en la simulación. Atropellar. El momento de que yo quiero moverme
o desplazarme hacia una roca. Obviamente yo no lo puedo realizar porque sería algo ilógico a partir de las físicas del juego. Esperamos, nos montamos al barco, genera la estela, nos bajamos del barco, me posiciona, por así decirlo, en una parte en el cual pues voy a estar seguro y con las posiciones correspondientes. Y ahí cambié de tablero. También toca generar como tal el puntaje del jugador para los diferentes movimientos. También en el momento de que yo me deje pasar del tablero, de las márgenes del tablero, y no le cambio ninguna variable, simplemente el objeto se elimina. En el momento en que se elimine el objeto, simplemente la gallina cae al vacío y se muere. Así genera los diferentes movimientos. Por ejemplo, también si yo quiero mover hacia abajo, no me va a dejar mover hacia abajo. A ver, si yo quiero cambiar de esta posición, no puedo cambiar de esta posición. Y si yo cambio de posición hacia arriba, se generan mis cambios de tablero. Lo que faltaría como tal por definir para la siguiente entrega serían unas limitaciones sobre el tablero para evitar que se generen como tal dos líneas de barco seguidas y evitar de esta forma unas muertes muy consecutivas del jugador y aumentar los rangos de trabajo del software. Pero en general ya estaría diseñado